El objetivo inicial de esta entrevista al Grupo Focal es una pregunta inicial que tenemos donde dice cuál es la percepción que tienen las personas de sus comunidades acerca de los migrantes. Mi nombre es Adriana Jané Muñoz Pulecio, estudiante de la Universidad La UNA del programa de Psicología, el Grupo Focal. Les presento mi grupo que tengo en la entrevista 4 personas. La fecha de la realización es el 28 de noviembre, hora 9:30 de la noche. Les voy a presentar el señor. Mi nombre es José Gilberto Rojas, soy comerciante de la ciudad de Florencia y contador público de la Universidad del Amazonas. Mi nombre es Caterina Romero y soy médica. Mi nombre es Jerry Mafer Ortega, soy estudiante de la Universidad del Amazonas. Mi nombre es Janet Perdomo y soy vendedora del surtidor. Vamos a comenzar con unas preguntas que tenemos en esta noche para la realización del Grupo Focal. Tenemos una pregunta importante que le vamos a realizar para todos en general. La pregunta es, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en nuestra comunidad en Florencia, Caquetá? Como buen caqueteño soy una persona muy hospitalaria y como tal cuando recién comenzaron a llegar acá los migrantes venezolanos y en mi condición de comerciante siempre los acogí de una manera muy amable, muy cordial con ellos. De ellos la mayoría de que tuve yo la oportunidad de conocer y de hacer amistades fueron muy excelentes personas. Se estigmatizaron un poco cuando comenzaron algunas personas, no todos, era un mínimo de personas que comenzaron a comportarse mal, a hacer fechorías. Entonces la gente, la comunidad en general, comenzó a ponerse como de una manera ya más reacia, más prevenidos con ellos. Y así fue como fue evolucionando la situación de ellos acá en el municipio de Florencia. Vamos con la doctora si quiere aportar ahí. Entonces, muchos de ellos eran muy despiertos, muy habilidosos para los negocios y otros muy dormidos. Yo tuve la oportunidad de conocer una pareja de esposos. Ella me prestó a mí los servicios en un salón de belleza de manicura y pedicura y el esposo era cotero y ya ella siguió andando conmigo. De hecho en la droguería yo era el que los trataba en la parte médica, porque ellos no tenían servicio médico y se enfermaban, entonces acudían a mí y me contaban que estaban muy felices, que les estaba yendo súper bien, porque la comparación de la moneda ya, del bolívar, está muy devaluado. Entonces acá ellos comenzaron en pesos colombianos a ver la diferencia y que se ganaba mucho más y que ellos ya prácticamente no pensaban nunca en irse y así lo hicieron. Ellos, la señora me dijo que ya tenía un salón de belleza propio. ¡Qué bendición! Eso hace unos 6, 7 años. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en nuestra comunidad? Pues el primer desafío que ellos enfrentaron fue conseguir dónde vivir, porque sí, como sabemos, para arrendarle una casa a una persona que uno no conoce y que vienen apenas a ubicarse a buscar la manera de ingresos para poder pagar, y el que tiene su casa o su apartamento para arrendar, pues lo hace porque necesita dinero. Entonces fue un desafío grande. Primero eso, dónde vivir, les tocó que muchos vivir en la calle. Y de ahí, cuando ya comenzaron a conocer y comenzaron a generar ingresos, entonces pues ya otro desafío fue también comenzar a generar ingresos. Sí. Les tocó en los semáforos con los niños, 3, 4 niños ahí sentados
como tratando de mostrarle dolor a la gente, de llegar al corazón de la gente con lástima. ¿Sí? Así se vieron muchos aquí en Florencia. Para así y ellos ese poder fue un desafío ganarse. grande también para ellos, inmenso. Con la finalidad de tener Ajá. dinero para el Y alimento otro de sus desafío hijos. también la falta de salud, o sea, de servicios de salud. Entonces ellos enfermaban, acudían a la farmacia, aquí acudieron varios, y pues uno de buen corazón, uno les aplicaba por ahí un medicamento para el dolor de cabeza, dolor del cuerpo, se lo daba de manera gratuita y uno les daba consejos de que tenían que buscar la manera de emplearse, y fue así como la normalización, las normas fueron cambiando y llegaron a conseguir ellos la seguridad social en Colombia. La doctora nos puede aportar un desafío. Pues yo pienso que los principales desafíos cuando uno se viene como migrante es la legalidad, ¿no? Porque lo primero es que uno está entrando ilegal. Y ante eso ya ahí hay un desafío bastante grande y una barrera bastante fuerte. Sin embargo, yo pienso que las políticas a nivel nacional los acogieron porque fueron como encaminadas a que realmente ellos pudieran acceder a lo que es la salud, la educación, pero sin embargo en los gobiernos locales siempre se ve como esa restricción o esa barrera. Aunque, por ejemplo, estaba comentando ahorita que tuve la oportunidad de atender domiciliariamente una familia que son como 12 venezolanos y todos tienen su carnet de Salud. Todos tienen carnet de Salud y ya tienen también su identificación, que no es la cédula, sino es otra, es la cédula como de extranjería. Y ya están en el colegio, los niños en el colegio, ellos pues trabajan en cosas deambulando, pero son como muy organizados, pero ya tienen salud, tienen colegio, y eso me parece a mí pues que que hoy en día ya no podemos hablar como cuando ellos llegaron. Es que esta problemática lleva ya como 6 años. Como 6, 7 años. Ya hoy en día creo que han avanzado y muchos han llegado ya a tener sus propias empresas. Entonces yo pienso que eso se ha ido diluyendo ya mucho. Ya se ha ido diluyendo. También un desafío grande que ahora se me viene a la mente fue la movilización. A ellos les tocó de departamento a departamento venirse a pie, caminando con sus hijos, con sus trasteos, maletines. Eso era desastroso ver esa situación de ellos. Mira, ya para dar la palabra pero ahora que don Gilberto dice eso, yo tuve una experiencia que cada vez que me acuerdo, yo no sé si me da un sentimiento, porque recuerdo que una vez iba con mis hijos para Ibagué, iba en el carro y había un sol impresionante y ellos iban y yo tuve ese impulso como de parar, porque yo creo que era la que iba manejando y paré, pero cuando vi que eran 3, 4 muchachos, yo dije, Dios mío, ¿y qué tal que nos hagan algo? Y pues yo iba con mis hijos. Igual mis hijos ya estaban grandes, pero de todas maneras yo dije, no, o sea, paré y me dio esa angustia. O sea, tuve dos sentimientos. Primero, que ellos salieron corriendo porque nos van a ayudar, nos van a dar algo. Ay, Dios. Pero cuando los vi que venían, arranqué. O sea, fue una cosa, una sensación, y a mí esa imagen a mí nunca se me olvida. No sé, cuando me acuerdo digo, pero ¿por qué no paré? Porque mis hijos también me frenaron. Pero por el mismo tema de la estigmatización, de que de pronto, qué tal que nos atraquen, nosotros acá en esta carretera, entonces, ¿qué hacemos? Nos bajan del carro y se van a llevar el carro y nos quedamos nosotros ahí andando. Ese es el desafío también grande, la desconfianza. La desconfianza. Ellos tuvieron que afrontar la desconfianza de los seres humanos con ellos. Sí. Ay, Jerry. Pues para mí, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tuvieron, que literalmente como que abarca todos en sí, es como la salud mental y emocional que tuvieron que tener ellos.
al dejar tal vez familias, hijos en el otro país y venir, o sea, la incertidumbre, la ansiedad de no saber qué hacer, eso es un desafío que normalmente lo emocional y lo mental afecta y abarca en todo, de no saber qué hacer, de que llegamos, de que mi familia se quedó en otro país o cómo hacemos para traerla o cuándo tenemos que volver. Entonces para mí eso en la salud mental como que abarca todo y fue algo que como no tenían no el derecho, sino como la opción de poder ir acá a un psicólogo, ya que pues no tenían los documentos de salud. Yo pude compartir con niños, bueno, no niños, sino jóvenes en el colegio que ellos eran venezolanos. Normalmente pues son muy inteligentes, bien en el periodo académico, ocupó el primer puesto el muchacho, pero él le afectaba mucho, digamos, el tema de adaptación. A él, por ejemplo, tuvieron que regalarle el uniforme, la institución le regaló el uniforme, pero le costó adaptarse porque decía que tal vez no era suficiente para los que estábamos dentro del hábitat, se creía menos y pues ahí es donde entra, digamos, el tema de lo mental, se creen menos y, digamos, hay personas que como ellos tienen ese problema mental de que tal vez necesitan y esa incertidumbre de no saber qué hacer, hay personas que abusaron tal vez de ellos y de los servicios, o sea, como que ellos necesitan dinero, necesitan, entonces abusan, le pagamos menos y que trabajen más, entonces para mí eso Sí, también es cierto. los desafíos que tuve. Disculpe, otro desafío que se me viene a la mente es de ellos lo que tuvieron que hacer para poder venir a realizar una actividad que muy diferente a la que realizaban en su país. Entonces yo tuve una amiga que conocí en una campaña política y me contaba que ella era asistente de la presidencia de la República, no con este gobierno, sino en anteriores gobiernos. Y sí, efectivamente yo pude ver en ellas las habilidades que tenía para hacer campañas políticas. Y acá le tocó que venir, yo personalmente le regalé todo el equipo para que vendiera tintos. Yo dije, pues venda tintos. Y ella le regalé el cilindro, le regalé la estufa, le di plata para los termos y ella andaba por la calle vendiendo termos. Entonces, qué desafío tan grande y no ser profesional, porque era profesional. Ella me mostró la hoja de vida que le ayudara a conseguir un empleo, pero la primera traba era no está legalizada, ¿quién le va a dar empleo? Entonces era también un desafío grande, grande. Pienso que estamos de acuerdo en esa situación porque en el momento que ellos ya miran la situación del país como está en ese momento, dicen qué vamos a hacer, cómo vamos a sustentar nuestra familia, nuestros hijos. Acá no nos podemos quedar porque o si no, o sea, nos morimos de hambre, o sea, nos toca salir de acá. Pienso que en ese momento ellos hicieron como un análisis de decir, bueno, hombre, ¿qué vamos a hacer? O nos quedamos, sustentamos nuestras familias o nos vamos a buscar donde sea, porque estaban por todo el país y en los otros países también. Entonces en ese momento ellos que decían una libra de arroz tenía que alcanzarles para varios días. Nosotros acá en Florencia, en el Caquetá, en Colombia, tenemos la oportunidad de prácticamente comernos una libra de arroz en el día, ¿sí? Entonces, ellos fueron esos primeros desafíos de decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la tercera pregunta. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida en nuestra comunidad? ¿En qué aspectos ha cambiado o impactado la vida de la comunidad? ¿En qué ha impactado la vida de la comunidad de Colombia?
en que nosotros personalmente, lo digo porque en valorar lo que tenemos alrededor, nuestro país, valorar lo que decían la doctora antes, o sea, ese dolor que de mirar muchas personas que iban, se trasladaban a pie, que muchos tenían sus pies pelados porque eso, o sea, para mí era impactante ver noticias de que salieron tantos inmigrantes y con sus maletas y con o sea, con sus pies con llagas de todo eso. Entonces es impactante. Entonces ahí es donde nosotros aprendemos a valorar lo que tenemos. Pues de mi parte yo digo que la diversidad de culturas. Porque digamos ellos llegaron y nos muestran, no tanto se adaptan, sino que nos muestran de dónde son, qué les gusta, lo que saben hacer, digamos el tema de aprender a ser solidarios con ellos, el tema de artes, la mayoría de venezolanos que he visto se rigen más por la música, por el arte, por teatro. Y incluso he visto grupos de que buscan a varios adolescentes de diferentes barrios y les enseñan lo que es la música, por ejemplo, lo que es el rap o el tema de Stunt, creo que se llama, el tema de las bicicletas. Entonces nos enseñan esa diversidad que tienen ellos allá, nos las enseñan y la verdad es bonito aprender de ellos. Un impacto en la vida socioeconómica fue el tema de la prostitución. Las mujeres, desafortunadamente, la primera oportunidad que les presentaba era esa, y se dedicaron muchas a eso. Muchas se convirtieron en prepagos, de hecho venían mujeres muy bonitas, y eso fue lo que más en la sociedad se veía. El albañil no lo notaban mucho, el portero tampoco, la manicurista tampoco, porque tenía que usted ir al sitio y verla y hablar, entablar una conversación, pero en cambio sí en las partes, como se le dice, es en la zona roja de Florencia, en la zona de tolerancia, sí se veía la cantidad de mujeres a medio vestir, provocando a los hombres, y pues se aumentó el porcentaje de infidelidad de hombres a causa de esa situación migrante. La doctora, ¿qué nos puede aportar? Yo pienso que el aporte cultural que ellos han traído a nuestro país, a nuestro departamento, ha sido notorio. Y se han venido como involucrando tanto con nosotros que ya parecen más de nosotros, exacto, ya no hay una diferencia. Ya hay empatía. Ya hay empatía, exactamente. Y como decía Jerry, ellos son portadores como de mucha creatividad, de mucha cultura. Por lo menos las mujeres son muy dadas al tema de lo que es el cabello, de las uñas, la parte estética, la parte de belleza, manejan muy fuerte ese tema. Son muy creativos. Yo pienso que ya los primeros años quizá fueron los más duros. Hoy en día ellos ya tienen empresas, emprendimientos, inclusive aún ya hay un venezolano, me dice doctora, yo digo, ¿viste cómo sabrá que yo soy médica? Pero es que son muy abejas, son muy avispados, eso también no se dejan. Filosos. Y él empezó vendiendo bolsas y ya lo en moto con la esposa y la niña y ya, o sea, yo les sé, o sea, son de verdad muy emprendedores. Es más, yo voy a decir algo, voy a ver cómo lo digo.
han sido hasta ejemplo en el sentido del trabajo, de emprender. de ser madrugadores y trabajar jornadas extenuantes, cosa que muchas veces no vemos nosotros acá en el Cacao. Conseguir a veces una persona para trabajar, que trabaje en casa, que haga esto, que haga lo otro, no es fácil, a veces no es fácil, porque ese tema eso sería otro tema, pero los subsidios han hecho que la gente se vuelva perezosa, que realmente no trabaje, sino que espere que le den. Y uno ve que ellos, de cierta forma, están siempre dispuestos y disponibles Eso que venían de un país paternalista, donde les dan todo. Pero yo pienso, doctora, bonito su aporte, yo creería que es como cuando a uno se le presentan las situaciones, a ellos les presentó la situación, no estaban preparados, y entonces les tocó que, o sea, el ser humano es tan inteligente que le tocó reinventarse y vea cómo están saliendo adelante. Y así nos toca a nosotros, nuestros migrantes en otros países, les toca hacer cosas. Muchos profesionales hay por allá que están recogiendo basura, están lavando losa, y les ha tocado. Y lo que pasa es que la idiosincrasia de la gente hace que uno se reprima de hacer las cosas. Aquí, por ejemplo, una persona que lo conozcan le da pena. A mí no me da pena coger la escoba y barrer la calle. ¿Sí? Yo lo hago, pero muchos dicen, no, yo no hago eso. Seguramente le quita. Ellos crearon como yo pienso que yo no he tenido la oportunidad de ser migrante, pero que es lo que se hace, ¿no? Las colonias, ellos mismos fueron de apoyarse entre ellos mismos, de formar como una alianza entre ellos, en ayudarse, en una generosidad que también la gente. Esa parte también es digno de admirar y también de dar ejemplo. Y eso sería otro tema para que ustedes también lo revisen, ¿no? Porque es que yo no sé si a uno le tocará vender, ningún trabajo es de sombra. Y diría yo, solamente la prostitución. La incapacidad está en la mente. Pero ningún trabajo es deshonra. Pero si a uno le toca ir a vender tintos a una esquina, si uno ve que los hijos están pasando hambre, yo creo que esa es como la fuerza que te da a olvidarte de lo que sea, de cuáles son tus títulos, tus cosas, y de hacer algo. Pero les dejamos en el tintero ese tema para que lo revisen a futuro, porque sí sería importante. Si uno se va de pronto a otro país a vender o a hacer o a barrer, a trapear, a lo que sea, pues a uno no le da pena. Pues yo no sé, acá, no sé, nunca me ha tocado, no podría decirlo, pero yo digo, pues, si me toca vender aguacates, vendo aguacates, si me toca vender tintos, vendo tintos. Te fue mejor de lo que pensaba. La cuarta pregunta dice, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes? Al principio el aporte fue grande porque muchos empresarios los contrataba pues, a menos costos, ¿no? Entonces ellos fueron bastante explotados, no solamente aquí en el municipio, sino en todo el país. Hubo empresas que se dedicaron a recoger inmigrantes venezolanos y echaron los colombianos. Entonces eso pues afectó lógicamente a nuestros paisanos colombianos, y pues me imagino que es una política económica obligada prácticamente. El empresario, por minimizar costos de producción y todas esas cosas, pues los empleó, ganó dinero, mientras ya comenzaron a esas personas a ser más reconocidas por sus áreas, por las actividades que realizaban. Entonces ya se fueron independizando, fueron retirando de las empresas y volvieron nuevamente a sus lugares de origen. Unos se fueron nuevamente para su país y otros se independizaron y montaron sus propias empresas. Entonces, eso es lo que apoyo. Yerli, ¿qué nos aporta? Pues yo digo
que sería por el tema de ofertas laborales, ya que al llegar más personas en necesidad de búsqueda de empleo, o sea, se aumentaron tal vez las personas de acá desempleadas, por lo que ellos trabajaban en una mano de obra tal vez más barata. Entonces las personas que ya estaban tal vez preparadas aquí se quedaban sin trabajo precisamente porque, como decía don Gilberto, los que dan trabajo pues buscaban la economía. Entonces, digamos, también el tema de trabajos informales que prácticamente ellos no le daban trabajo por contrato, o sea, entonces no tenía que ver, digamos, una cláusula o que le pagamos primas o que eso, porque pues todo era informal. Entonces, También pienso que en la parte que hicieron impacto de ellos en la parte negativa, como decir, muchos de ellos se dedicaron a las cosas para obtener un dinero muy fácil, Ilícito. robando, digamos, extorsionando, ¿sí? Entonces también como que esa parte, no, son venezolanos, robando motos, bueno, en muchas cosas que hicieron. Entonces, y en los municipios como más, como digamos, veredas, ¿sí? Hicieron cosas que ilícitas. La doctora, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado ellos? Yo pienso que de una u otra manera, a pesar de que ellos se han movido más en lo informal que en lo formal, eh, el hecho de estar ya acá eh, pagando impuestos, los que tienen algo formal, ¿no? Ya hacen parte de una comunidad y de una sociedad que muchos empezaron informales y ya son formales, ya se han organizado, ya tienen como diría, no podemos decir que casa propia, pero ya tienen establecido un barrio, ya tienen establecido están establecidos en una comunidad y en cierta forma ya han echado, ya han venido como echando raíz acá. Entonces pienso que el aporte ha sido como más positivo que negativo, porque los que quizá no estaban haciendo las cosas como también de una u otra manera, vieron que como acá todo se nota, acá es pequeño, acá todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, de una u otra manera, eso es bueno en el sentido de que restringe o limita. Entonces pensaría que por ese lado no tengo claridad de pronto las estadísticas en el tema de prostitución y esa cuestión, y en el tema también de delincuencia tampoco tengo, porque ahí sí tocaría ser uno más fino en decir de que los delincuentes, qué porcentaje son venezolanos. Sí, no se puede generalizar, tampoco no era un porcentaje alto. Y en prostitución las mujeres, por ejemplo, no sabe uno que el número de mujeres que se dedican a prostitución, cuántas son venezolanas, pues tampoco se tiene como claridad del tema. Entonces no, sería un irresponsable de pronto en decirlo, pero que de pronto uno sí escucha que sí se han movido pues, en esos temas, así como también los de acá de Caquetá, los de Florencia, así como en Colombia. Sí. Pero ellos pues con más necesidad porque no tenían. Con más necesidad porque no tenían recursos y la familia pasando hambre, y de pronto se contaba con generosidad en algunas partes, pero en otras partes no. En otras partes no es la cultura de la generosidad, de dar, de apoyar, de ayudar. Vamos a hacer la número 5. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de la comunidad o de nuestro territorio? Como yo dije al principio, pues nosotros los caqueteños somos muy amables con los visitantes, y mientras comenzamos a conocerlos, pues le abrimos puertas, no de que fueran a vivir a la casa, ¿no? Sino entablamos diálogo, los escuchamos. Personalmente tuve la oportunidad de ayudar a varios a contactarlos que con el fincario, para que cuidaran una finca, para que, bueno, en fin, en esa amabilidad comenzamos
a darle nosotros una hospitalidad y oportunidades para que se pudieran asentar con mayor facilidad y pudieran lograr su objetivo. ¿Qué nos puede aportar ahí, Janet? ¿Qué nos puede aportar Yerly sobre la pregunta número 5, donde dice cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de la comunidad de Florencia Caquetá? Pues digamos de diferentes maneras, porque digamos vivimos en una sociedad con múltiples personas, hay personas que realmente son neutrales, que dice allá ellos, ¿no? Hay personas que tal vez abusan de ellos, como hay otras que somos solidarias, que nos gusta ayudar y en ese aspecto. Pero pues yo digo que la mayoría han sido solidarios, a mi parecer. Qué bueno, Yerly. Doctora, ¿qué nos puede aportar? Yo pienso que al comienzo uno siempre está muy prevenido y de pronto marcando territorio mientras se va dando la oportunidad de conocer el nivel de confianza para saber con quién va uno a interactuar o a tratar. Y después de que uno ya, ellos con su comportamiento, pienso que con un extraño, eso es que cuando viene un extraño, una persona que no es, uno siempre está celoso y a la retaguardia, exacto, prevenido. Prevenido. Y a medida que de pronto va uno conociendo, ya uno va dando un nivel de confianza de tal manera que uno pueda establecer, y pienso que no es solamente con ellos, sino con todo, pues es normal cuando no hay una persona diferente, cuando hay una persona extraña, no decir que es única y exclusivamente con los venezolanos. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que es como una condición normal del ser humano cuando tiene un contacto con una persona que apenas la está viendo por primera vez o que está apenas conociéndola, en la medida en que cómo se vaya desarrollando, desenvolviendo esa persona, va creando como un nivel de confianza que le va a permitir ya sea que se abran las puertas o que se cierren. Eso es como esa ley, básicamente. Entonces, en ese orden de ideas yo lo digo porque es que el venezolano tiene mucho de la cultura costeña. Eso, hay como mucha afinidad allí. Y mira tú que es que Venezuela está por el lado de la costa, por la Guajira, entonces está muy pegadito. Y fuera de eso está muy pegado a Cesar, entonces cuando Cesar y Guajira eran uno solo, pues prácticamente tiene mucho como que ver como por ese lado, de lo jovial, de lo alegre, de lo contento, a veces también de lo confianzudo, que a veces hay que poner como límites, como también establecer algunos parámetros para que no se pase esa línea fina. Es básicamente lo que... Y pienso que la cantidad de venezolanos que hay acá no es comparado con la cantidad de venezolanos que hay en otras grandes ciudades. De los que yo pienso que los que están acá, y lo hablaba con los venezolanos donde estuve, que se sienten privilegiados. Y se sienten privilegiados y además eran cristianos. Después, pues, y bendecidos, porque no hay esa cantidad de venezolanos como lo hay en Barranquilla, en Bogotá, en Cúcuta, en Medellín, ¿sí? En Cali. Entonces, en ese orden de ideas, de una u otra manera, los que están acá, como que los han representado bien a Venezuela, ¿no? No ha escuchado uno que es que mire que como todo en la viña del Señor. Bueno, a mi grupo, ellos voluntariamente han firmado el consentimiento informado, dejamos las evidencias ahí para entregar y quiero cerrar este tiempo diciéndoles que gracias, estoy muy agradecida porque han participado en una entrevista que es importante para mí como estudiante de psicología, pero también para el aporte que nos hace a la universidad, la UNAM. Entonces les doy mis agradecimientos y gracias a todos.